En 1964, un equipo de investigadores rusos liderado por Andrei Kapitsa, de la Universidad Estatal de Moscú, llevó a cabo un experimento sísmico en el este de la Antártida, cerca de la estación de investigación Vostok. Su objetivo era medir el grosor de la capa de hielo en esa remota región. Lo que no sabían y ni siquiera podían imaginar era que, a casi 4 kilómetros bajo sus pies, se escondía un secreto mucho más valioso y revolucionario. Casi una década después, en 1973, una expedición internacional conformada por científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca regresó al mismo lugar. Esta vez, los descubrimientos desafiaron toda lógica. Bajo la gigantesca capa de hielo, oculto del mundo por millones de años, encontraron algo extraordinario. Un lago, pero no cualquier lago. Uno de los mayores cuerpos de agua dulce subglaciales del planeta. Este coloso oculto recibió el nombre de Lago Vostok, en honor a la estación científica rusa, y desde entonces ha capturado la atención de científicos, astrobiólogos y exploradores del conocimiento profundo del planeta. ¿Por qué? Porque sus condiciones podrían ofrecernos pistas, no solo sobre los orígenes de la vida en la Tierra, sino también sobre cómo podría surgir en otros mundos, como Europa, la luna helada de Júpiter o Encélado, satélite de Saturno. El lago Vostok tiene unas dimensiones sorprendentes. 240 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho y una profundidad que alcanza los 750 metros. Su volumen es comparable al del lago Ontario, que se extiende entre Estados Unidos y Canadá. Con una superficie aproximada de 18,0 kilómetro cuadrado, ha permanecido completamente aislado del sol, del viento y de cualquier forma de vida superficial durante al menos 15 millones de años. Pero lo más asombroso es que, a pesar de estar sepultado bajo 4 kilómetros de hielo, el agua del lago permanece en estado líquido. ¿Cómo es posible? Gracias al calor geotérmico proveniente del núcleo terrestre, que calienta el fondo del lago y mantiene una temperatura cercana a los 10°C. Esto sugiere la existencia de un sistema hidrotermal subterráneo activo, similar al que se encuentra en las profundidades de nuestros océanos, donde también hay vida. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. La concentración de oxígeno disuelto en el agua del lago Vostok es unas 50 veces mayor que la del agua dulce normal. Esto, combinado con la presión extrema cerca de 300 atmósferas, crea un entorno que parece inhóspito, pero que podría albergar formas de vida extremófilas, organismos capaces de sobrevivir en condiciones límite, como las que podríamos encontrar en planetas fuera de nuestro sistema solar. Además, los científicos han detectado una cavidad de aire con forma de cúpula que se eleva varios cientos de metros sobre el lago. Este espacio podría actuar como una especie de burbuja natural, un microambiente que guarda aún más secretos. ¿Podría esta cúpula haber sido el refugio de formas de vida únicas? ¿Un ecosistema paralelo al que conocemos? La historia del lago Vostok no es solo la de un lago oculto bajo el hielo. Es un viaje al corazón de lo desconocido, una ventana hacia el pasado remoto de la Tierra, y quizás un espejo de otros mundos posibles. Cada nuevo dato que emerge desde esta prisión de hielo resuena como un eco de lo que aún no comprendemos del universo. ¿Y si la vida no necesita luz solar para surgir? ¿Y si el hielo no es un obstáculo, sino una cuna? Poco después de aquel descubrimiento asombroso, en 1989, comenzó una de las misiones científicas más ambiciosas jamás emprendidas en la Antártida: perforar el espesor de hielo que cubría al misterioso lago Vostok. Pero no sería una tarea sencilla. Durante más de 2 décadas, los equipos de científicos enfrentaron temperaturas extremas, riesgos de contaminación y desafíos tecnológicos sin precedentes. Finalmente, el 5 de febrero de 2012, a una profundidad de 769 metros más de 0 pies, los investigadores alcanzaron la superficie del lago subglacial. Lo que encontraron allí abajo no solo sorprendió, sino que desafió nuestras concepciones sobre la vida en la Tierra. El análisis de las muestras reveló algo extraordinario. Señales de un ecosistema único, que no depende de la luz solar para existir, sino de la química de las rocas y minerales del fondo del lago. En este mundo, sellado bajo el hielo durante millones de años, la vida parece haber encontrado una manera alternativa de prosperar. Los científicos identificaron un tipo de organismo completamente desconocido hasta ese momento. Se cree que estas formas de vida obtienen su energía de los minerales del lecho rocoso, un proceso conocido como
quimiosíntesis. Además, encontraron bacterias que actúan como parásitos de peces, lo que llevó a los expertos a preguntarse, ¿existe vida compleja, incluso animales, en las profundidades del lago Vostok? Hasta hoy, esa pregunta permanece sin respuesta, pero abierta a posibilidades asombrosas. Entre las muestras también se encontraron psicrófilos, organismos que viven en condiciones de frío extremo, y termófilos, que prosperan en ambientes cálidos, lo que sugiere la existencia de respiraderos hidrotermales en el fondo del lago, similares a los que se encuentran en los océanos profundos del planeta. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. ¿Qué pasaría si te dijéramos que el hallazgo de vida microbiana bajo kilómetros de hielo podría significar que no estamos solos? No hablamos de ciencia ficción, sino de ciencia real. Estas hipótesis están lejos de ser especulativas. Los científicos creen que lagos perfectamente aislados como Vostok podrían existir no solo en la Tierra, sino también en otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Por ejemplo, la luna Europa de Júpiter posee una corteza helada que podría tener entre 10 y 30 kilómetros de grosor, bajo la cual se esconde un vasto océano líquido. La NASA y la Agencia Espacial Europea están preparando misiones para explorar esta luna, porque las condiciones allí podrían ser sorprendentemente similares a las del lago Vostok. También se sospecha que hay lagos subglaciales en Encélado, la enigmática luna de Saturno, y en los polos de Marte, donde el hielo podría estar ocultando reservorios líquidos que alberguen vida. Hoy sabemos que existen al menos 150 grandes lagos subglaciales bajo el hielo antártico. Cada uno de ellos podría ser hogar de formas de vida únicas, desconocidas, evolucionando en silencio y oscuridad desde hace millones de años. Y si crees que eso es todo, prepárate para otro giro inesperado. La Antártida también es hogar del volcán activo más austral y uno de los más extraordinarios del planeta, el Monte Erebus. Con sus 794 metros de altura, este coloso de fuego ha estado en erupción constante durante aproximadamente 3 millones de años. Pero no es solo lava lo que guarda en su interior. Las investigaciones de la Universidad Nacional de Australia revelaron algo digno de ciencia ficción. Un sistema de cuevas de hielo talladas por vapor volcánico. Estas cuevas, escondidas bajo la superficie, alcanzan temperaturas de hasta 25 grados Celsius, creando microambientes cálidos, húmedos y aislados, ideales para formas de vida adaptadas a condiciones extremas. ¿Te suena familiar? Estos ambientes recuerdan a los lugares donde la vida pudo haber comenzado en la Tierra o donde podría estar esperando ser descubierta en otros mundos. ¿Y si el verdadero propósito de explorar nuestro planeta no fuera solo entender lo que ya conocemos, sino descubrir lo que jamás imaginamos? Cuesta imaginar que en el corazón de la Antártida, un continente azotado por vientos gélidos y temperaturas que pueden descender hasta los 80°C, exista un lugar donde uno podría estar cómodo en camiseta y pantalones cortos. Pero es real. Dentro de las cuevas de vapor creadas por la actividad volcánica del Monte Erebus, la temperatura puede alcanzar unos sorprendentes 25 grados Celsius. Es como si la Tierra, en su rincón más helado, ofreciera un respiro cálido bajo el hielo. Y lo más fascinante no es el calor, sino la vida. El análisis de ADN en muestras de suelo extraídas de estas cuevas reveló la presencia de organismos vivos, incluyendo algas, musgos y pequeños invertebrados. Estas formas de vida no solo resisten, sino que prosperan en uno de los entornos más extremos del planeta. Para los científicos, este hallazgo ofrece una mirada provocadora a lo que podría existir en otros puntos ocultos bajo el hielo antártico. Y no se descarta que entre ellos haya especies completamente desconocidas, tanto de plantas como de animales. Y esto no termina aquí. Aunque la Antártida solo tiene 2 volcanes activos conocidos, el Monte Erebus y el Monte Sidley, está salpicada de fumarolas, respiraderos volcánicos que liberan gases y vapor. Cada una de estas fumarolas podría generar túneles de vapor similares, refugios cálidos donde la vida podría estar desarrollándose en silencio, lejos del alcance humano, desafiando nuestras nociones sobre dónde puede surgir la biología. Pero aún hay más. A veces, los descubrimientos más impactantes no se hacen con un microscopio, sino con un gravitómetro. Durante los años 50, científicos franceses y estadounidenses, mientras realizaban estudios geológicos en la región oriental de la Antártida, en una zona llamada Tierra de Wilkes, detectaron una anomalía gravitacional positiva. Es decir, en ciertas áreas, la fuerza de gravedad era ligeramente más fuerte de lo habitual, lo que sugería la existencia de estructuras densas enterradas bajo el hielo. Cuando trazaron los límites de esta anomalía, lo que encontraron fue desconcertante.
un círculo de 240 kilómetros de diámetro. Su forma y tamaño recordaban con fuerza a los cráteres dejados por impactos de meteoritos gigantes. Es posible que, bajo los hielos de la Antártida, se esconda el mayor cráter de impacto de asteroide en la historia de la Tierra. En 2002, el programa GRACE de la NASA, encargado de estudiar el campo gravitacional terrestre, confirmó la existencia de esta anomalía con mayor precisión. El resultado, una estructura aún mayor, 500 kilómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, es casi 3 veces más grande que el cráter de Chicxulub en México, el mismo que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Se estima que este posible cráter antártico se formó hace unos 250 millones de años, coincidiendo con la extinción masiva del Pérmico, el evento de extinción más devastador de todos los tiempos. En ese cataclismo desapareció el 96% de las especies marinas y el 73% de los vertebrados terrestres. El supuesto asteroide, que causó el cráter de Wilkes, habría tenido entre 48 y 60 kilómetros de diámetro, unas 5 o 6 veces más grande que el de Chicxulub. Aunque algunos científicos han propuesto que la estructura podría haberse formado por actividad volcánica masiva, la mayoría de las evidencias apunta hacia un impacto extraterrestre de proporciones colosales. Pero cuidado, no todo lo extraordinario en la Antártida yace sepultado bajo kilómetros de hielo. Algo gigantesco está ocurriendo ahora mismo, a la vista de todos. Se trata del iceberg más grande del mundo, el A23A. Una colosal masa de hielo de más de 0 kilómetros cuadrados más grande que algunos países que ha comenzado a desplazarse por el océano después de décadas atrapado en aguas poco profundas. Este iceberg se desprendió en 1986, pero quedó inmóvil por casi 40 años hasta ahora. Su movimiento ha encendido las alarmas de la comunidad científica, porque podría alterar ecosistemas marinos, modificar corrientes oceánicas e incluso afectar la migración de especies. La Antártida no es solo un desierto blanco, es un universo oculto de calor, vida y misterios que aún no hemos resuelto. Y cada hallazgo, desde una bacteria en una cueva hasta un cráter que podría haber reiniciado la vida en la Tierra, nos recuerda algo fundamental. Aún no conocemos todo nuestro planeta. Este coloso de hielo, contra todo pronóstico, no se alejó mucho. Quedó encallado en el lecho marino del centro del mar de Weddell, inmóvil como un gigante dormido durante casi 30 años. No fue sino hasta 2020 que este titán comenzó a moverse nuevamente. Hoy se encuentra cerca de las Islas Orcadas del Sur, navegando lentamente como si el planeta hubiese decidido liberarlo tras décadas de espera. Pero, ¿qué tan grande es realmente el iceberg A23A? Cubre un área de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que 5 veces la ciudad de Nueva York combinada, o incluso más grande que Moscú y Londres juntas. Su grosor medio alcanza los 280 metros, y su peso se estima en 1 billón de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el iceberg que hundió al Titanic en 1912 era 2 millones de veces más liviano que A23A. Esto no es simplemente un bloque de hielo, es una montaña flotante, un gigante blanco a la deriva. Según expertos del University College London, durante la última década, se ha observado una pérdida constante de espesor en A23A, unos 5 metros por año. Esta pérdida se debe en gran parte al aumento progresivo de la temperatura del océano que lo rodea. Y eso no es todo. Las temperaturas del aire también están jugando un papel crucial. Se espera que en los próximos años se formen lagunas de agua de deshielo sobre su superficie, que eventualmente penetrarán el hielo y abrirán grietas internas. Este fenómeno, conocido como hidrofractura, podría provocar que el iceberg se fragmente como un cristal bajo presión. Y es aquí donde surge una advertencia preocupante. El desmoronamiento de gigantes como A23A nos recuerda los peligros invisibles que se esconden bajo las masas heladas de la Antártida. Uno de ellos es considerado el mayor riesgo glaciológico del planeta, el Glacier Thwaites, también llamado el Glacier del Juicio Final, Doomsday Glacier. ¿Y por qué ese nombre tan dramático? Porque si Thwaites colapsa por completo, el nivel del mar global podría aumentar varios metros, lo suficiente como para afectar millones de personas en ciudades costeras de todo el mundo. Este glaciar es clave para la estabilidad de toda la capa de hielo de la Antártida Occidental. Su frente, o zona de descarga, mide 120 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el glaciar más amplio del mundo. Desemboca en la bahía del Pino, Pine Island Bay, en el mar de Amundsen, al este del inactivo Monte Murphy, y ocupa una superficie de 119
0 kilómetros cuadrados más grande que todo el estado de Florida o que la suma de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. ¿Y qué hay bajo él? Una base que va desde los 800 hasta los 200 metros de profundidad. A su lado, incluso el iceberg A23 parece insignificante. Entonces, ¿qué está causando su desestabilización y fusión acelerada? En 2014, la Universidad de Washington invirtió $50 millones para investigar esta pregunta. Durante mucho tiempo se pensó que el responsable principal era el calentamiento global causado por la actividad humana. Y aunque sí contribuye, hoy sabemos que no es el único factor. El verdadero enemigo de Thwaites viene desde abajo. Investigaciones recientes han revelado que el glaciar está siendo calentado desde el subsuelo por fuentes geotérmicas. Es decir, hay calor terrestre que brota desde las profundidades, debilitando la base del glaciar y acelerando su colapso desde abajo hacia arriba. Dato adicional que pocos conocen. Si el Glacier Thwaites se derritiera por completo, podría liberar el colapso de otras masas de hielo conectadas, como el Glacier Pine Island, generando una reacción en cadena que elevaría el nivel del mar global en más de 3 metros. Las consecuencias serían catastróficas para ciudades como Nueva York, Shanghái, Ámsterdam, Buenos Aires o Bangkok. Lo que está ocurriendo en la Antártida no es solo un fenómeno natural, es un reloj en marcha, un laboratorio del futuro, un espejo que nos muestra el impacto del clima, el poder del planeta y nuestra fragilidad. Y mientras colosos de hielo como A23 surcan lentamente los mares del sur, y gigantes dormidos como Thwaites crujen desde las profundidades, el mundo entero debería estar prestando atención. Bajo el glaciar Thwaites, los científicos han hecho un descubrimiento inquietante: actividad geotérmica. Manantiales de agua caliente. Esto sugiere algo aún más perturbador. Podría haber actividad volcánica activa o latente bajo el glaciar. Y cuando el calor del planeta se encuentra con uno de los glaciares más inestables de la Tierra, las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Por qué? Porque las fuentes geotérmicas están asociadas directamente con el calor proveniente del manto terrestre, un indicador claro de actividad volcánica subglacial. Y sí, eso es una muy mala noticia para nosotros. Pero eso no es todo. A esta amenaza subterránea se suma otra fuerza destructiva: el agua del mar. El océano está literalmente derritiendo el glaciar desde dentro. El agua salada penetra por la base del glaciar, se acumula en cavidades internas, se desplaza a través de canales naturales y se filtra a kilómetros de profundidad. Luego, en sincronía con el ciclo de mareas de 12 horas, esa agua vuelve a salir, pero ya ha hecho el daño. Ha fundido hielo desde dentro, debilitando la estructura del glaciar. Este ciclo repetitivo expulsa agua dulce que antes estaba atrapada en forma de hielo y la reemplaza con agua salada más cálida, amplificando aún más el derretimiento. Dato clave: en los últimos 30 años, la pérdida de masa de hielo en el Glaciar Thwaites se ha duplicado. Hoy en día, este glaciar vierte al océano más de 50.000 millones de toneladas de hielo cada año. Eso equivale a que, cada 12 meses, una capa de hielo del tamaño de toda Costa Rica desaparece para siempre en el mar. ¿Y el impacto global? Actualmente, Thwaites es responsable de aproximadamente el 4% del aumento del nivel del mar a nivel mundial. Puede parecer poco, pero en términos planetarios, es un porcentaje enorme. Un solo glaciar generando un cambio medible en los océanos del mundo. Además, casi el 80% de los icebergs que flotan hoy en las aguas del sur provienen de este mismo glaciar. Es como si Thwaites estuviera rompiéndose en pedazos ante nuestros ojos, y no se detiene. El glaciar sigue desplazándose de forma constante a una velocidad de 9 kilómetros por año. Aunque parezca lento, ese ritmo es suficiente para desencadenar un colapso progresivo de la Antártida Occidental en las próximas décadas si no se controla. Pero si eso aún no suena lo suficientemente alarmante, escuchen esto. En enero de 2019, la NASA detectó una cavidad submarina bajo el glaciar, con un área equivalente a 2/3 de la isla de Manhattan. Y lo más impactante, esta caverna de hielo tiene aproximadamente 300 metros de altura. Una catedral hueca, oculta bajo kilómetros de hielo, que funciona como una trampa térmica gigante, acelerando el deshielo desde adentro, como si el glaciar estuviera pudriéndose desde su núcleo. ¿Qué significa todo esto? El Glacier Thwaites ya no es solo una amenaza futura. Es una alarma presente. Un testigo directo del cambio climático, del poder oculto bajo nuestros pies
y un recordatorio de que los ecosistemas más extremos del planeta están profundamente conectados con nuestro destino.